Muy buenos días, les habla Oldemar Rodríguez, candidato a rector de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les vamos a hablar de la negociación del FES. Hasta el año 2015 tuvimos convenios de negociación del FES quinquenales. Sin embargo, a partir del 2016 estas negociaciones empezaron a ser anuales y hasta la fecha de hoy, en el 2024, se han tenido negociaciones anuales. El problema de esto es que no permite establecer una planificación universitaria adecuada. Esto se debe posiblemente a que no se han presentado modelos financieros, modelos actuariales, fórmulas matemáticas que permitan el cálculo del FED de manera quinquenal. Por eso es que nosotros proponemos un modelo que se basa en el crecimiento del PIB en el índice de inflación. Esta fórmula permitirá que en épocas de vacas gordas, es decir, cuando la economía crezca, el FES crezca de manera importante. Y en épocas de vacas flacas, el FES crezca al menos en el índice de inflación, como se muestra en el gráfico que ustedes están viendo. Los invito a ver la siguiente presentación en la cual damos un detalle completo de lo que hemos explicado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestra propuesta para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior, conocida como FES. Vamos a presentarla en detalle. Bueno, muy bien. Seguidamente vamos viendo los convenios uno por uno, los vamos a explicar hasta el quinto convenio, que fue el último convenio que se firmó de manera quinquenal. Y al final vamos a explicar la propuesta que nosotros tenemos para el cálculo del FES. Porque es muy fácil hablar de que la negociación del FED debe ser quinquenal, pero para que esto sea posible debe proponerse CONARE y las universidades deben proponer un modelo matemático actuarial para el cálculo durante el quinquenio, de manera que no sean necesarias las reuniones y las negociaciones anuales, sino que la fórmula permita el cálculo automático del FES cada año. Bueno, vamos a repasar uno por uno los convenios y vamos a ver cómo estos fueron evolucionando en el tiempo. El primer convenio, que rigió del año 89 al 93, básicamente lo que hacía era calcular el FES de un año T en función del FES del año anterior, haciéndole un ajuste que era el promedio de la inflación de los 2 años anteriores. Como podemos ver en este gráfico, este fue el comportamiento de ese modelo si utilizamos los años del 2005 al 2009. Básicamente lo que hacía era crecer en la inflación y quizás en términos reales más bien decrecer, dado que muchas veces la inflación digamos, calcula un poco menor a lo que realmente sucedió. Aquí lo comparamos con el cuarto convenio FES, que se comporta mejor que el primer convenio debido a que, como veremos más adelante, el cuarto convenio FES tiene una característica interesante y es que la fórmula fue definida en función del Producto Interno Bruto y no en función de la inflación. El FES del segundo convenio era muy similar al FES del primer convenio. La diferencia es que en el año T, el FES se calculaba en función del FES del año T-1, haciendo un ajuste por la inflación del año. Vemos en la gráfica que se comporta muy parecido al anterior y comparado con el cuarto convenio, también tiene un comportamiento menor, es decir, le daría menos ingresos a la universidad de lo que le podría haber dado el convenio 4 si se hubiera utilizado del año 2005 al 2009. El tercer convenio FES agregó un par de nuevos factores, una tasa de crecimiento en función de la población y un factor de crecimiento en función del crecimiento económico. Entonces aquí ya se pretendía darle al FES algún crecimiento real. Este rigió del año 99 al año 2003. Vemos que el comportamiento, si hubiésemos utilizado datos del 2005 al 2009, fue mejor que los convenios primero y segundo. Y lo comparamos de nuevo con el cuarto convenio FES y se ve que este tendría un mejor
rendimiento de los años 2005 al 2009. Llegando ya al convenio, el cuarto convenio FES, que rigió desde 2004 hasta el 2010, calculaba, vean qué interesante, el FES no en función del FES anterior y la inflación, sino en función del Producto Interno Bruto, viéndolo como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el año 2005 se utilizó un 0.9% del Producto Interno Bruto y en el año 2009 se utilizó un 1.05% del Producto Interno Bruto. Muy bien. Comparando acá los cuatro convenios que se habían establecido hasta la fecha, vemos que el cuarto convenio basado en el FES, que está en verde, generaría mejores ingresos a las universidades que los otros tres convenios. El convenio 1 y el convenio 2, como vemos, se comportan de manera muy similar. Y el convenio 3 un poquito mejor, dado que ya este incluía un crecimiento en términos reales del FES en función de la economía. El quinto convenio se calculaba en función del año anterior, es decir, el FES del año T en función del año T-1, con un incremento basado en la inflación, pero también un incremento, un CRT que pretendía un crecimiento real del FES en el año T. Aquí vemos comparando el cuarto convenio FES con el quinto convenio FES si utilizamos los años del 2005 al 2009. Vemos que el convenio cuarto se sigue comportando mejor, aunque el quinto convenio, si utilizamos los datos del año 2005 al 2009 para simular qué hubiera pasado. Bueno, en este sitio web que tenemos acá se pueden consultar todos los convenios FES que se han establecido en los últimos años. Vemos acá que del año 2011 al 2015 fue el último quinquenio en el que se firmó un convenio FES para 5 años. Desafortunadamente, a partir del 2006, como podemos ver acá, se empezaron a firmar convenios año con año, 2006, 2017, 2018, 2019 y 2020. Los convenios empezaron a regir entonces anualmente. Así se continuó, como puede verse en el año 2021, 2022, 2023 y 2024. Y así se está negociando, por lo que sabemos, el convenio FED del año 2025 también. Entonces, entramos al modelo que nosotros proponemos para el crecimiento del FES. Es un modelo que combina, digamos, el modelo número 2 con el modelo número 4. La idea es que el FES en el año T crezca en función del FES del año anterior, agregándole un adicional, valga la redundancia, basado en la inflación y agregando un crecimiento real basado en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en un porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la idea de este modelo? La idea de este modelo es que esta parte de acá garantiza que en época de vacas flacas, de baja bonanza de la economía, el FES crezca al menos en lo que creció la inflación. Y en épocas de bonanza económica, en épocas de vacas gordas, como se dice popularmente, el FES crezca en términos reales, en función del crecimiento del PIB. Es decir, entre más crezca la economía, más crecerá el FES. Esa es la idea y eso nos garantizará un FES creciente. Si utilizamos esta fórmula simulándola en los datos del año 2010 al año 2024 y suponiendo que del año 2010 al 2017 se ajustó el FES en un 0.09% del PIB, que del 2018 al 2019 se ajusta en un 0.06 del PIB y que vamos a suponer que durante los años de pandemia no se ajustó en términos reales el FES, dada la crisis que en esos años se tenía, y que en los últimos años de este gobierno apenas se ajustaría en un 0.04% el FES en función del PIB. Suponiendo estos datos para el valor de incremento C sub T del FES, relativo al FES, al PIB, perdón, al Producto Interno Bruto, obtenemos los siguientes gráficos. Vean que estamos comparando el FES, fórmula propuesta, el FES real en verde y el segundo convenio FES en rojo. Vemos que el FES con la fórmula que nosotros hemos propuesto crecería de mejor manera que los otros y que en estos años en los que el FES hasta acá, hasta el 2017 más o menos,
creció de manera importante, nuestra fórmula se comportaría de igual manera. Podemos ver aquí que también que del 2018 en adelante, básicamente las negociaciones anuales del FES a lo que han conducido es a una vuelta al segundo convenio FES. Básicamente lo que se ha hecho en los últimos años es crecer lo que creció la inflación únicamente. Entonces, básicamente nos devolvieron al peor de todos los convenios, que fue al segundo. Vemos acá en el año 2020 y en el 2021 que sucedió algo que nunca había sucedido, y es que se firmó un FES a la baja. En los 30 años más o menos en los que tenemos datos, son en los únicos 2 años en los que se tuvo un FES con decrecimiento respecto al FES del año anterior. Bueno, estos trabajos pueden ser consultados en esta publicación que hicimos en la revista del INIE en el año 2010. Ahí aparece por primera vez esta propuesta del FES. Puede ser consultada también en una versión actualizada en Archive, en este trabajo, en donde están actualizada la publicación hasta los datos del 2024. Es importante ver que es fácil decir que el FES se debe negociar quinquenalmente, pero para que esto sea así, se debe hacer una propuesta concreta. CONARE, los rectores deben hacer una propuesta concreta de cuál será el modelo financiero, el modelo actuarial o la fórmula matemática que se utilizará para calcular el FES en esos años. Una fórmula que deba garantizar, como la que nosotros proponemos, un crecimiento en términos reales del FES. Una fórmula que permita que cuando la economía está bollante, el FES crezca de manera importante, y que cuando la economía está deprimida, el FES crezca por lo menos en función de lo que creció la inflación. Bueno, agradecerles muchísimo la atención al presente video. Cualquier consulta nos la pueden hacer por correo o en nuestro sitio web. Muchas gracias, muy buenas tardes.